Hola a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Argentina Distópica. Seguimos analizando y ya poco a poco llegando al final de este tratado del arte de la guerra, por lo tanto llegando también al final de esta saga, quedándonos al menos un par de capítulos más, muy breve pero con muchísimo jugo y más que adaptado como hemos visto a los tiempos actuales. Si algo es corto es bueno, pero si es corto y bueno, doble bueno. Escuché alguna vez y las pocas decenas, las 40 páginas de las que consta este libro, este tratado en realidad, valen y muchísimo la pena. El par de capítulos del día de hoy, pero especialmente este primero, titulado Sobre los 9 cambios, creo que viene como anillo al dedo para lo que lamentablemente está ocurriendo hoy día, no tanto en Occidente, sino en contrapartida en el país más grande de Oriente, ese de la bandera roja. Atención a la primera frase. Cuando estés en un terreno cerrado, barra complicado, nos dice Sun Tzu, tenés que preparar una estrategia y moverte. Pero cuando estés en un terreno mortal, que no te queda otra, lo único que tenés que hacer y urgentemente es una cosa. 2 puntos, luchar hasta la muerte. En un terreno cerrado, siguiendo con las metáforas, tal vez nos encontramos hace 2 años, en marzo de 2020, cuando no se podía, en teoría, ya sé que en la práctica hemos hecho otra cosa, salir con libertad, no se podía ver a los afectos, no se podían levantar las persianas del negocio, no se podía salir a recrearnos, al parque, viajar, acompañado de los tratamientos que estaba teniendo la gente en los centros, esos que empiezan con H. Pero cuando la cuestión ya empieza a incluir, y en la ciudad más occidentalizada, la ciudad más visible al mundo, imagínense lo que es el interior de ese país, cuando empieza a incluir corrales, palitos en la nariz, aleatorios y obligatorios mientras vas caminando por la calle a comprar una persona, porque es lo único que dejan hacer, cuando se vuelve a repetir la historia del encierro mucho más recrudecido, cuando ese encierro incluye a seres humanos saltando de sus balcones, cuando hay ancianos que a sabiendas del poder político de turno necesitan ayuda y están dejados a morir en su casa porque sus hijos o sus nietos no pueden ir a verlos, cuando después de las terribles consecuencias que se están viendo de eso que se administró a la gente en el país, no tengo dudas, al menos de Oriente, que mayor porcentaje de gente accedió, obligado, estoy seguro la mayoría de ellos. Cuando estamos viendo drones que le llevan la comida a la gente a su piso número 25 del nicho del humanero en el que vive, cuando susodichos drones a su vez le indican y le ordenan a la gente que se sometan, esa es la palabra que usan, que se sometan y que mermen las ansias de libertad de sus espíritus o de sus almas, no recuerdo el término que usó, cuando pasa eso ya es otra liga. Y acuérdense que para David Rockefeller, ese país de bandera roja, que tienen un idioma muy raro y que empieza con C, ese país es el modelo para todo el mundo. Y lo dijo en agosto de 1973. Eso, mis queridos amigos, que es lo que quieren exportar a todo el mundo, ya no es un terreno cerrado, sino que es un terreno totalmente mortal. Una vez le preguntaron a un señor que comandaba la Unión Soviética y que estaba en su defecto versadísimo en el manejo de los espíritus humanos. Uno de sus tantos, seguramente bufones de la corte, le preguntó, admirado, cómo hacía él para dominar tan bien a los seres humanos. Este señor, llamado José Stalin, no se llamaban así en realidad los de la Revolución Rusa, eran todos apodos, tenían nombres en otro idioma, un idioma que empieza con H y termina con breo. Y Stalin les dijo, tráiganme una gallina.
Atención, cómo se domina el ser humano y pide que traiga un animal. Inmediatamente, uno de ellos apareció con el animal en la mano. Acto seguido, para sorpresa de todos, el mandatario empezó a maltratar, a vejar, a desplumar y a lastimar al ave que torturaba con sus manos. Señor, le dijo, a ver, vos, payaso, tráeme un poco de maíz. ¿Maíz, señor? Sí, tráigame maíz. Acto seguido, tomó el alimento con su mano y empezó a arrojárselo a la gallina moribunda. ¿Qué cree que hizo esa gallina moribunda que este señor comparó con el ser humano? Lo empezó a seguir y lo empezó a identificar como su amo. Ven, les dijo a todos, así es como se gobierna a los imbéciles. Sun Tzu continuó preguntándose, ¿qué es lo que retiene a los adversarios? Lo que los retiene es el daño. El daño. ¿Y qué es lo que los mantiene ocupados? Los mantiene ocupados la acción. ¿Y qué los motiva? Los motiva nada más y nada menos que el Dios moderno, el Dios beneficio. Digo, ¿no? Siempre en metáfora para que no se enoje ningún veedor de estos videos. ¿No será el daño en este mundo, ¿no? La metáfora. ¿No será el daño una multa, la cárcel, un despido, terminar abajo de un puente? ¿No será la acción, las casi 2000 o en algunos países más de 2000 horas que la gente pasa trabajando sin contar el transporte desde su lugar de origen hasta ese lugar que pasa trabajando al año, casi al mismo tiempo mirando televisión también, como un dato de color? Y bueno, ¿no será el beneficio, además de don dinero, ese postureo moderno de redes sociales, de esas frivolidades, esos avalorios del shopping, o en el peor de los casos, ese plato de comida con ese, también en el mejor de los casos, Netflix, que te hipnotiza y adormece hasta que al otro día te tenés que levantar? ¿No será eso el daño, la acción y el beneficio en los tiempos modernos de la guerra? Siempre hablando como una fábula, ¿no? Que nadie se crea que lo estoy diciendo en serio. Atención a la siguiente frase. Cansa a los enemigos manteniéndolos permanentemente ocupados y no los dejes respirar. La sociedad orwelliana, señores, para quien no leyó 1984, termine este video y lo primero que haga, si es que tiene que ir al baño, lo segundo, es leer este libro. Una sociedad que no descansaba y que no tenía un suspiro literalmente ni un segundo, porque cuando terminaba un conflicto de los 3 países que había en ese momento en todo el mundo, 3 países, ¿no? Como que había muchas asociaciones que iban hilvanando a las patrias y que al final quedaban 3 o 4 de ellos. ¿Les suena a este mundo donde cada vez tenemos estructuras más y más supranacionales y continentales? Cuando no era un conflicto armado contra tal, era contra cual. La historia se reescribía permanentemente, de eso trabajaba Winston, el protagonista. Cuando no, había una crisis económica, después otra guerra y otro problema, y así la gente estaba, como decía Sun Tzu, todo el tiempo ocupada y sin poder respirar y subyugada. No hay que contar, nos decía el chino, con que el enemigo no acuda, sino estar seguro de tener todos los medios necesarios para enfrentarte a él llegado el momento. No confiar en que el enemigo no acuda, sino, atención porque esto es vital, sino confiar en tener algo que el enemigo no podrá atacar jamás. ¿No cree usted que tenemos un reducto, una última fortaleza, todos los seres humanos? Llámese espíritu, llámese alma, llámese esencia divina, llámese chispa, que si la cuidamos bien, estos señores materialistas nunca jamás, por más que lo digan en sus libros como el de Rudolf Steiner y demás, que nunca jamás podrán atacar, yo pienso que es así. Aunque una breve acotación sobre la marcha, tal vez me desdigo un poco, no sé si todos los seres humanos tienen esa chispa divina, porque a veces por la calle, no digo en las cúpulas de poder, que eso ya me parece que es bastante evidente, a veces por las calles veo como tiburones con 2 patas, ¿no? Como gente con esos ojos así
esos ojos de tiburón, esos ojos sin nada atrás. Señores, no podemos permitir que arribe a nuestras costas, por nuestros lares, lo que está pasando en este momento en ese país de Oriente. Porque terminaremos en una sociedad que pienso que dos frases de William Shakespeare la resumen a la perfección. La primera, que me encanta, es: cuando no son los hechos, es el temor quien en traidores nos convierte. Cuando no son los hechos, cuando no tenemos la espada pegada a la carne del cuello, pero tal vez sí lo tenemos alojado en nuestra mente. Piensen los temores que tiene la gente a diario y cuántos se terminan materializando. Piensen, ¿no? Cuántos temores en esa caja cuadrada que tira luces a diario. 60 segundos de malos pensamientos te debilitan el sistema inmunitario por horas. ¿Cómo no van a terminar sus vidas tomando 30 fármacos al día? De lo contrario, terminaremos en una sociedad totalmente aterrorizada, donde todo es miedo. ¿Y qué pasa, según Shakespeare, donde todo es miedo? Donde todo es miedo, nada queda ya del amor. No vivamos en esa sociedad. Hasta el próximo capítulo.